Todo ahora. Eso. Entonces, como siempre nos gusta decir y como siempre nos gusta partir todos los seminarios, vamos a lo que nos convoca. ¿Se va la presentación? ¿Se ve rara? Ahí sí. Vamos Perfecto. entonces a lo que nos convoca. Hoy estamos muy felices entonces de presentar un seminario titulado El propósito de tu vida en la dimensión cuántica con Nawan de Intihuaca. Ahí algunos probablemente lo conocen por YouTube, por redes, etcétera, o si no lo conocen, lo conocerán hoy día. Entonces vamos a partir esta presentación introductoria del día de hoy hablando sobre el tema y la palabra en específico que nos convoca, que es la palabra propósito. Y vamos a decir que propósito es una palabra que tiene sus raíces en el latín y está compuesta del prefijo pro, que significa hacia adelante, y la palabra positum, que significa poner a grandes rasgos. Entonces podemos decir que la palabra propósito en su significado literal es poner hacia adelante. ¿Qué significa esto en palabras un poquito más coloquiales o simples o que podemos entender? Es el propósito es aquello que nos motiva a seguir hacia adelante o también es esa razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Y en general, la primera vez en la que una persona se ve enfrentada a esta cuestión del propósito, a esta pregunta de vida, es cuando estamos saliendo del colegio y debemos elegir un camino que supuestamente nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. El alumno entonces se pone en duda y termina por escoger un camino, ya sea uno preestablecido para el deleite tal vez de sus padres y de la sociedad, o uno un poco menos convencional, que puede causar un shock inicial en la familia y en los cercanos. Sin embargo, esta elección de caminos no termina por responder a la interrogante fundamental de cuál es nuestro propósito en la vida. Si seguimos entonces la vida tal vez de este alumno convencional o de lo clásico tal vez en la sociedad, lo más probable es que este alumno, esta persona que se empieza a cuestionar en el colegio, ya sea empieza a trabajar de una o entra a estudiar ahí a un instituto, a una universidad, en donde le enseñarán ahí algunas herramientas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las herramientas que nos enseñan en estas instituciones en general están principalmente enfocadas en la vida laboral del estudiante para que pueda, después de graduarse, entrar a un trabajo bien remunerado. Y ahí está lo que nosotros identificamos como uno de los grandes problemas de nuestra sociedad occidental contemporánea, que es que nos han hecho creer o hemos creído que nuestro propósito de vida está intrínsecamente ligado a la adquisición del dinero. Y esto es muy loco porque si es que la persona de un estrato socioeconómico, si está en un estrato socioeconómico más bajo, su vida estará centrada alrededor de pagar las cuentas a fin de mes. Sin embargo, incluso si la persona tiene el beneficio de no estar preocupada de si puede pagar las cuentas o no, la creencia general en la sociedad en que vivimos hoy en día es que el propósito siempre es tener más dinero para poder tener seguridad, tenga poco o tenga mucho, el propósito que en los medios y también la educación convencional nos proponen es que debemos adquirir más y más, porque con ese dinero luego podremos comprar cosas o experiencias que nos darán ese impulso a ir hacia adelante. O ese propósito. Por eso ocupamos esas palabras. El impulso a ir hacia adelante, como vimos al principio, es la definición de propósito. Sin embargo, muchas personas a través de la historia se han dado cuenta que esta búsqueda incesante de tener más y más y más nunca genera realmente una satisfacción interna y por ende deja de ser el propósito de la vida de una persona. Y este es un sentimiento que se ha visto realmente exacerbado por esta pandemia que ha venido a revolucionar casas, empresas y corazones. Esta realización de que nuestro propósito de vida no es ganar más y más, lleva principalmente y primero a un cuestionamiento profundo, que en un comienzo puede ser realmente desilusionante, porque nos encontramos con un pequeño vacío, nos damos cuenta que no teníamos un verdadero propósito en nuestra vida que nos impulsaba a ir hacia adelante. Pero luego esta desilusión se puede transmutar en un impulso por descubrir cuál es nuestro verdadero propósito y darle un verdadero sentido a la vida. Que nos imaginamos que es la razón por la cual estamos la mayoría hoy día, y es precisamente para tratar esta cuestión fundamental para el ser humano. Y por eso invitamos a Nawan, que nos hablará sobre su visión del propósito de la vida en la dimensión cuántica.
Nahuán lidera un centro de chamanismo iniciático llamado Intihuaca, a las afueras de la ciudad de Córdoba, en Argentina, con una orientación principal en el desarrollo de la conciencia de una nueva humanidad, el autoconocimiento y la sanación. Nahuán tiene una larga historia de desarrollo personal y espiritual que comenzó en el año 1973, siendo discípulo de su maestro Sufi por 18 años y practicante del Bhakti Yoga o Yoga de la Devoción. En este camino, Nahuán se adentraría en el mundo del chamanismo solar y en el año 1998, junto a su esposa Ñusta, que aprovecho de darle las gracias de corazón por haberme ayudado en todo este proceso de hacer este seminario, fundaron Intihuaca, que se traduce como el lugar sagrado del sol. Y es desde esa fecha que se dedicarían a expandir la conciencia desde su centro y, gracias a la pandemia, en las redes, en un canal que hoy día ya tiene más de 100.000 suscriptores que suben contenido semanalmente. Con eso, le damos la cordial bienvenida a Nahuán por primera vez a Seminarios Espirituales. Muchísimas gracias por estar aquí, Nahuán. Y te damos el micrófono, el Benja te lo va a dar ahora, para que comencemos con una charla inicial y luego ya nosotros te vamos haciendo todas las preguntas que hayan llegado. Yo sé que habían tenido ahí unos pequeños problemitas de conexión. ¿Me escuchan ahí? Hola. ¿Me Perfecto. escuchan? Muy Bien. bienvenido. Namaste, un gran saludo a vos, Seba, y a tu amigo también, para que, bueno, podamos empezar a hacer este contacto cuántico, ¿no? A través de esta experiencia. Me encantó cómo lo encararon, ¿cierto? Cómo abrieron el contenido, ¿no? Y esa es una realidad que todos pasamos, ¿no? Desde el punto de vista nuestro espiritual, Benja y Sebastián, nosotros creemos que la esencia, el yo real, el alma, la mente cuántica, el yo superior o como quieran llamarlo, vuelve acá a esta gran escuela, la gran escuela o universidad de la Tierra, al planeta, a experimentar, a aprender, a integrar un montón de aspectos. Cuando este alma está en el ámbito de las estrellas, o sea, en los mundos sutiles, suprafísicos, sigue su entrenamiento allá arriba, ¿no? Hasta que surge una especie de sensación llamada en sánscrito Trishna. Trishna es la sed de más experiencias. Entonces, nadie obliga a que el alma vuelva a encarnar a la rueda del samsara, al ciclo de encarnaciones, pero vuelve por más, por más experiencias, ¿cierto? Y bueno, y ahí en esa búsqueda se empieza a desarrollar el alma el alma puede ser muy vieja, en un cuerpito muy joven, donde es muy difícil de manifestarse. Entonces, obviamente que se empieza a desarrollar lo que ustedes plantearon, ¿no? Que es este propósito externo, las condiciones del mundo, de esta realidad tridimensional. Y ahí va, ¿no? En la personalidad en búsqueda de esas experiencias. Y obviamente, con mucho esfuerzo y durante muchos años, muchos consiguen esos logros o esos objetivos, que son delineados en este plano. Y para la sociedad está excelente, ¿no? Eso está muy bien y empiezan a tener un concepto de que su vida tiene un sentido porque ha cumplido con las obligaciones o las búsquedas de este plano y lo que la sociedad propone, lo que ustedes mismos en el comienzo del video muestran, ¿no? Los objetivos materiales, el título, su familia, sus cosas. Y bueno, en un sentido, esa propuesta tiene un nivel de realización a través del ego y está. Pero luego aparecen, ¿no? Como ustedes lo plantearon,
interrogantes muy profundos que empieza la persona a tener, esos espacios interiores que no los puede llenar con todos estos logros, ¿no? Y bueno, ahí entra en una profunda depresión la persona en búsqueda de más objetivos materiales que llenen ese espacio o ese vacío trascendental. Y evidentemente no existen elementos de este mundo que puedan llenarlo. Pero la persona en su búsqueda desesperada o en su ilusión así lo cree. Y allá va, ¿no? Arremete con mucho entusiasmo por nuevas experiencias, viajando, comprando, leyendo, haciendo un montón de cosas para tratar desesperadamente de llenar ese vacío existencial que se siente como un enorme agujero en el pecho, ¿no? Y un sinsentido de lo real. Y ahí empieza lo que nosotros llamamos la crisis del despertar espiritual, más conocida como la noche oscura del alma, ¿no? Porque evidentemente el alma, en los tiempos suprafísicos, sabe muy bien a qué viene. A eso le llamamos el propósito interno. Sabe perfectamente que viene a manifestar todas sus cualidades, todos sus potenciales. El aprendizaje, hermanos, de muchas vidas vividas. Esta vida material que estamos viviendo ahora es una de miles de vidas. No solamente me refiero a vidas humanas, me refiero a vidas en otros reinos, ¿no? Donde la conciencia va experimentando los distintos niveles, desde el mundo mineral, vegetal, animal y humano, ¿no? Y en esta condición humana ahí empieza el verdadero desarrollo de la conciencia, un potencial infinito que vida por vida se va explorando ese nivel. Pero a través de la crisis, ¿no? De la crisis del despertar, porque si no el ego sigue en la búsqueda material y puede pasar muchas vidas que el propósito interno no se revela. Pero bueno, mediante la presión álmica interna y toda la resistencia del ego a que esa fuerza tambaleen nuestros propósitos materiales, es decir, la visión de lo que nosotros llamamos lo real de este plano, empieza a tambalearse por la fricción del alma que genera en una búsqueda mucho más profunda. Y ahí sí se entra la verdadera crisis del despertar espiritual, donde la fuerza álmica lo mete a la persona en una tremenda crisis y enfrenta la resistencia. Y ahí quedan dos caminos, siempre hablo de esto, ¿no? Quedan dos caminos que suenan muy parecidos, pero son diferentes. Una es la medicación. Muchísima gente, personas en búsqueda espiritual, al no poder desde la ciencia clínica resolver que simplemente es una crisis del despertar espiritual, lo resuelven mediante la medicación, donde termina sepultando no realmente la posibilidad álmica. El otro camino que suena parecido es la meditación, que le abre la perspectiva, ¿no? A que el alma pueda encontrar un espacio de silencio donde manifestar el potencial intrínseco que trae. Y en ese silencio de la meditación, cuando le damos el espacio, la resistencia queda en un costado y nos damos cuenta que esta vida tiene un propósito más profundo, esa que marca la coyuntura, ¿no? Del propósito más profundo, es nuestra alma, es el yo cuántico. Que en nuestro silencio de la meditación ahí empiezan a aparecer circunstancias muy significativas llamadas serendipia. La serendipia es el efecto del proceso sincrónico del universo y álmico que se unen en mensajes, objetivos, empiezan a suceder cosas acordes al desarrollo espiritual. Aparece el maestro que lo guía, aparece el libro justo, el video, el mantra o el suceso mágico que hace que estas almas se sientan confortadas y empiecen a explorar, ¿no? Cómo poder desarmar la resistencia que por años ha armado
la pequeña visión egoica. El proceso de despertar es algo muy bello. Para mí es la experiencia más fuerte que puede tener una persona, la aventura más fuerte que puede tener una persona en este plano, porque ahí por primera vez se siente el yo real, y el yo real transforma esta vida, el yo real le da el verdadero significado de la vida, ¿no? Yo cuento que era un odontólogo allá en Buenos Aires, en la gran ciudad, con una clínica odontológica, ¿no? Yo creí que ese era realmente mi sentido de la vida, ¿no? Porque no me creía que era eso, lo que el almita había venido. Y fíjese en dónde termino, ¿no? En el medio de la sierra, armando un ashram de 14 hectáreas, en un pueblo que ni siquiera aparece en el mapa, donde yo creí que tenía todo resuelto, mi vida tenía un significado, pero apareció algo mucho más profundo, ¿no? Una crisis tremenda. Y ahí aparece un gran maestro, ¿no? Un maestro sufi, ¿no? Aparece en mi vida, me entrena durante 18 años, rompe todos los criterios de realidad que yo tenía y me permite abordar, ¿no? A parir mi alma. Y ahí empezó la transformación de mi vida. Y bueno, estoy dedicado a esto y siento que mi almita ha venido a esto, a esa alma. Yo la llamamos Nahuán, mi nombre es Roberto, Roberto entiende de dientes, Nahuán entiende de la vida, ¿no? Y a eso ha venido a revolucionar mi vida y mi entorno, ¿no? Así que creo que el sentido de la vida lo marca el alma, y el consejo que puedo darle como viejo caminante es entregarse a ella, ¿no? Que se haga la voluntad del alma, Benjamín, y que ella opere, ¿no? Y nosotros, a través del ego, el ego que está muy bien, al servicio del alma, ¿eh? Entonces el ego se entrega al alma, acepta sus órdenes, porque el alma quizá de estas cosas tan mundanas está más allá, ¿no? Y las hace el ego a su servicio, ¿no? Entonces ahí se genera algo muy hermoso, que es la integración de la personalidad al ser superior, ¿no? Y ahí funciona la vida y el verdadero sentido se desarrolla y le damos sentido planetario, ¿no? Porque esto no termina en uno, obviamente. Nosotros somos una especie de manifestación de la inteligencia, ¿eh? La manifestación de la inteligencia cósmica, y el alma es la que propone esa música, la que conoce perfectamente esa vibración. Y ahí empieza la verdadera vida, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Bueno, hay mucho para hablar al respecto. Wow, hermoso. Muchas gracias, Nahuan, por esa acotación, no sé, introductoria. Me llegan tus palabras al corazón. Muchas gracias. Me encantó eso también que dijiste de que la depresión, porque es algo que en general lo vemos como algo malo en nuestra sociedad, pero me gustó que dijiste que, o lo que entendí de lo que dijiste, que era que una depresión es una muestra, ya es una muestra de que la persona está despertando. Y ese como cambio de paradigma me gustó mucho, y que ahí se presenta como los dos caminos, y eso está, me revoluciona, porque en general creemos, ah, ya, depresión es algo malo, como que, pero no, ahí en la depresión es el momento donde se presenta la oportunidad de ir por los dos caminos. Mi pregunta, Nahuan, es, a ver, tal vez, ¿cómo diferenciamos el propósito de este yo egoico versus el propósito de este yo cuántico superior, como le queramos llamar? Porque en tu caso, por ejemplo, tú eras odontólogo y te diste cuenta que por ahí no iba la cosa, pero puede ser perfectamente que el propósito del yo cuántico de una persona sí vaya con ser odontólogo. O sea, porque sí, porque necesitamos odontólogos en este mundo. O sea, es decir, si es que todos siguiéramos nuestro propósito cuántico y nunca nadie podría ser odontólogo porque eso no va, entonces, ¿cómo funcionaría? Entonces ahí es cómo diferenciar los distintos propósitos y cómo eso. Creo que eso. Está muy bueno, Benjamín, tu pregunta, porque bueno, yo les cuento mi experiencia personal, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que como odontólogo, ¿no? De 37 años ejercí la profesión, pero me daba cuenta que muchas sesiones odontológicas iban quedando de lado y la gente en la misma sillón dental me proponía otras cosas, ¿no? Cosas internas muy profundas, ¿no? Y
se iba dejando de lado la parte odontológica. Estamos por ahí 1 hora hablando de todo esto y 10 minutos para el problema dental. Y eso se iba incrementando. Hola, hola, hola. Sigue medio pegado. Sí, se cortó un poquito el internet. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, Ahora hola, hola, creo hola. que está de vuelta, ¿o no, Seba? Hola, hola, hola. Se cortó un momentito. Ahora está de Sí, vuelta. ¿está ahí? ¿Se escucha? Sí, Volvimos. hay un poco de interferencia. ¿Volvimos, Sebastián? Bueno, a ver si se reconecta, ¿no? Está medio débil la señal. Sí, no, lo que pasa es que yo ejercía mucho de esta parte álmica, ¿no? Y durante mucho tiempo transitaron juntos los dos caminos, ¿no? El camino de mi aporte álmico y el camino del odontólogo. Pero después se fue definiendo, después de bastante tiempo, se fue definiendo ya en la figura de esto más profundo. Porque yo lo sentía, ¿no? Como internamente, como que había algo mucho más allá, ¿no? Que arreglar una boca. Habría cosas más profundas. Y me parece que está muy bien, ¿no? Poder ejercer una profesión y alinearla al proceso álmico. En mi caso lo hice durante muchos años, las dos cosas a la vez, hasta que después de un tiempo era tal la fuerza álmica que desarrollé esta parte, que bueno, ahí se generó una especie de ciclo que terminó con la función odontológica y pude no completar este sueño del ashram y de todo esto. Y yo me doy cuenta la diferencia, que es una de las preguntas que me hiciste, Benjamín, ¿cómo se siente la diferencia? Y me daba cuenta que como odontólogo yo trabajé durante mucho tiempo en una especie de esfuerzo, ¿no? Era un esfuerzo donde yo ejercía mi profesión. Y ahora me doy cuenta que yo no hago ningún esfuerzo en esto, ¿no? Esto fluye directamente. Esto está más allá de todo esfuerzo, de todo cansancio. Esto fluye en un conocimiento, pero como lo hice como odontólogo. Estoy anclado en el conocimiento no aprendido que viene de una fuerza inagotable y eso no pasa por un proceso mental o cerebral, fluye de dirección con la fuente, ¿no? Entonces, esa es la enorme diferencia de los objetivos a través de lo aprendido en este plano, ¿no? Que generan una especie de condicionamiento, ¿no? De esfuerzo, de condicionamiento. En cambio, esto es una especie de trance donde uno pierde la noción del tiempo y del espacio, está más allá, ¿no? Por eso fluye. Y cuando algo fluye desde la eternidad, tiene un sabor enorme diferente, enormemente diferente, ¿no? Y la consecuencia que trae, ¿no? Tiene que ver con ese atributo, ¿no? De conexión con la fuente. La diferencia entre el odontólogo y el chamán es enorme, enorme porque me doy cuenta que acá es el alma la que habla y yo le presto la lengua, nada más, el chakra laringio, lo demás lo hace la conexión álmica, ¿no? Eso es lo que puedo contestarte, Benjamín. Muchas gracias por la respuesta, Nahuan. Yo tenía una pregunta, que llegaron muchas preguntas cuando abrimos la inscripción y que por lo que sentí es que la mayoría de las preguntas venían desde un punto como más desde el punto de la noche oscura. Es decir, muchas personas que están pasando por ese proceso, obviamente la pandemia lo acrecentó, lo exponenció, esta noche oscura, y hoy día la mayoría de las personas
que están escuchando este mensaje tal vez están pasando por ese proceso. Un mensaje dirigido hacia ellos. ¿Tú cómo deberías, por dónde empezar ese camino? ¿Cuáles son las señales ineludibles? Por ahí. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, acá está, la pregunta es indicada, ¿no? Porque es exactamente este tema, ¿no? Lo primero que digo, que por favor no se asusten ni lo eviten, no eviten la noche oscura, porque una de las cosas del ego que no quiere pasar la noche oscura es patearla para adelante, como se dice acá, ¿no? Es decir, no asumirla. Y entonces ahí empieza una especie de estrategia mental, una estrategia que ya se te va a pasar, que vamos por acá, que vamos por allá, que viajemos, que empecemos a contrarrestar esto a través muchas veces de polaridades, ¿no? Polaridades peligrosas, ¿no? Ahí aparece el alcohol, aparece la droga, aparecen un montón de cosas que en la desesperación porque este agujero existencial se termine, entonces ahí generamos nosotros una dualidad bastante complicada. Entonces, primero que acepten que la noche oscura es una bendición que nos llega como oportunidad de trascendencia, ¿no? Entonces, ahí entregarnos al alma, porque esta experiencia de la noche oscura puede durar mucho tiempo, mientras la fuerza viaje y el ego resistiendo como puede, ¿no? Porque él no quiere cambiar. Entonces ahí se produce un gran choque, ¿no? Entonces, la resistencia del ego es la que puede distorsionar este tiempo, mucho tiempo, y eso es devastante, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir es que dejar la resistencia, entregarse al alma, es una cosa muy buena lo que está pasando, y en la meditación, en el silencio, esperar a lo que viene por revelación. No pensando el alma se va a manifestar, no elucubrando mentalmente, no racionalmente o intelectualmente. El alma aparece por revelación. Y cuando el alma aparece por revelación, diagrama tu tiempo, tu vida y el modelo. Entonces, ese es un momento enorme, ¿no? La revelación. Y cuando aparece la revelación, obviamente que tenemos que ser coherentes con ello, ¿no? Porque ya no hay vuelta atrás. Vuelta atrás sería como un suicidio, ¿no? Entonces el momento... Hola, hola, sí. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Está medio Hola, hola. pegado, está bien pegado se va quedando pegado Está la medio cámara y el cortado, audio. ¿no? Sí, está bien cortado. Sí. A ver, Benja, ¿qué opinas si probamos sin cámara unos minutos? A ver si para poder Hola, escuchar. hola, hola. Es que si el wifi es muy malo, sea cámara o no cámara, no hace mucha diferencia. La pregunta es si tal vez se pudieran conectar, no sé, al wifi del teléfono o algo por el estilo, hacer ahí un cambio. Dice, no sé si se puede conectar al wifi del teléfono. No, me parece que no. ¿No? Bueno, es la misma. No, si es que en el, claro, donde están está. Pero sigamos por mientras, si es que Claro. está A ver si demasiado. ahí... Sí. A ver, sigamos, y si está ya, si no se puede entender, hacemos un break y probamos de nuevo, pero por mientras sigamos. Bueno, entonces lo que estaba proponiendo es la entrega, ¿no? La entrega a esa fuerza interior del alma, ¿no? Que es la que sabe realmente
la que va a diagramar nuestro nuevo modelo. A eso yo lo llamo la construcción de un paradigma diferente, generando algo así como un proceso alquímico, ¿no? Ese proceso alquímico resulta de salir de un arquetipo material enfocado a este mundo nada más, por un arquetipo trascendental. A ese arquetipo trascendental lo puedo llamar el avatar. El avatar es la mejor versión de nosotros mismos para poder manifestar la esencia del alma, ¿no? Del propósito interior. Entonces, este sería la forma, ¿no? Cuando el alma, eliminada la resistencia del ego, ¿no? Le damos libre medida para que ella se pueda manifestar, empieza a construir evidentemente su maravilla, ¿no? Porque lo hace desde el potencial que trae. Entonces transforma nuestra vida y el entorno también, ¿no? Porque nada ya queda igual. La transformación, cuando el alma ingresa a nuestra vida, transforma no solo nuestros principios de realidad, sino el entorno en el cual vivimos, ¿no? Y ese cisma lo vamos a vivir en conexión con el alma. Pero cuando nos aferramos de alguna manera por ignorancia al viejo paradigma, ahí se establece el sufrimiento, ¿no? La distorsión que lo podemos llevar hasta el plano físico, es decir, pueden aparecer secuelas en el nivel físico cuando la resistencia no es la única opción que existe, ¿no? Así lo veo. Entonces, las personas que están viviendo esta experiencia, ¿no? de la noche oscura, entregarse a su alma. ¿Y cómo se siente esto de entregarse el alma? Bueno, empieza una especie de plenitud, ¿no? Empezamos a sentir una especie de plenitud interior, de completud, donde no estamos divididos, ¿no? Donde sentimos que ese universo de ahí afuera y nosotros es la misma cosa, ¿no? En salir de un estado de dualidad a un estado de unicidad. Y eso le da un sentido profundo a la vida, una esperanza y una fuerza interior increíble que puede llevar adelante las cosas más complejas que parecían imposibles, porque ahora estamos anclados nada más que nada menos que en algo eterno, que es el alma. Nahuan, me encantó que trajiste a la mesa el concepto de la revelación, porque me pasa que a veces como que con el contexto como religioso en el que hemos sido, en el que hemos crecido, a veces se cree como, la revelación era de los profetas de la Biblia, pero ya no va para nosotros. Entonces, me encantó que trajiste a la mesa esto de que el propósito de vida cuántico, por llamarlo de alguna manera, está asociada a esas verdades que llegan por revelación. Entonces, ¿podrías tal vez profundizar un poco en este tema y cómo diferenciamos tal vez la revelación de otro maquineo más del ego o de la mente? Bien, Benjamín, está muy buena el punto de vista. Eso espiritual que no tiene nada que ver con religiones, ¿no? Yo respeto todas las religiones, pero los dogmas muchas veces nos limitan a la expresión real. Entonces, muchas veces el ego iluminado, aquel ego que cree ser nosotros, distorsiona la verdadera experiencia. Entonces, cuando podemos dejar de lado las religiones, los dogmas, las creencias, yo las respeto, ¿no? Pero esto es algo que va mucho más allá, ¿no? El alma no tiene ninguna religión, ningún color, ¿no? Entonces, cuando el proceso del alma irrumpe realmente como revelación, la conexión es absolutamente total. La diferencia del ego iluminado, que muchas veces cae en el delirio místico, ¿no? Que es un proceso que está ahí muy cerquito, muy pegado al proceso, ¿no? Donde el ego mentalmente cree que ha logrado alguna realización, pero por dentro sentimos que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Eso es imposible. En cambio, cuando el alma viene por revelación, es tal la certeza, ¿no? Que yo lo puedo definir como una especie de conexión con los huesos,
con la sangre, con las articulaciones, con cada parte de nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Somos una completud, es algo que abarca a toda nuestra experiencia, ¿no? Desde los niveles visibles, biológicos, a los campos invisibles, ¿no? La completud de la conexión es total, que no hay ninguna duda que eso es una revelación. Y esa revelación viene siempre acompañada por un proceso místico, que es esto que llamamos la sincronicidad, ¿no? Porque ese universo estalla en gloria cada vez que una persona tiene una experiencia de revelación, ¿no? Es como que ese mundo de afuera, ¿no? Que así lo veía el ego, es una especie de proyección de lo que estamos viviendo. Cuando vivimos la revelación, la proyectamos hacia afuera y el universo maravilloso lo devuelve, ¿no? Lo devuelve en cambio de colores, pasan cosas importantes, hay misiles que se detienen o explotan en el aire, bombas que no revientan, estados de paz, sanaciones increíbles, toda una manifestación increíble allá afuera, realizada simplemente por el hecho de que una persona conectó con lo álmico, ¿no? La consecuencia de la conexión álmica o cuántica genera un profundo cambio en ese mundo de allá afuera. ¿Por qué? Porque es una proyección de lo que nosotros sentimos acá adentro. Por eso la experiencia de la revelación no puede dejar que ninguna duda con lo que sería una estrategia del ego, ¿cierto? O un mensaje sin ningún propósito del ego, que también se ve, pero nos deja siempre vacíos, ¿no? No hay una conexión total con ellos, ¿no? Así Y lo entiendo. perfecto. Y para las personas que han recibido esa revelación, sea como sea que la hayan recibido, pero tal vez tienen miedo de actuar en esa revelación, que lo mencionaste un poco antes, que era como volver atrás, es como un suicidio, pero tal vez qué mensaje tendrías para las personas? Porque hay veces que el mensaje que llega del alma puede ser durísimo. Salte de la universidad, cámbiate de trabajo, salte de tu trabajo. Y que a veces en la mente piensa y dice, ok, me voy a salir de mi trabajo y ahora cómo voy a pagar la cuenta o cómo, pero tu alma te va y te dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Ah, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿qué mensaje darías para las personas que han recibido la revelación pero todavía no se atreven a ese impulso de seguir a su alma? El alma, para que tengan un completo entendimiento del alma, ¿no? El alma está conectada con la fuente de todo lo que es, ¿no? Entonces, esa misma alma, escuchen esto, ¿no? Esta misma alma, que es la inteligencia pura que ha creado este universo, ha creado las formas, las montañas, los océanos infinitos, las estrellas, este universo y miles de universos. Esa misma fuerza álmica lo ha hecho. ¿Tendría algún problema de cómo sostener nuestra vida material cuando ella quiere expresarse? A ver, ¿tendría algún inconveniente en crear abundancia en nuestra vida? Mi vida de abundancia material la estoy viviendo en este tiempo de conexión total con el alma. El otro tiempo fue el esfuerzo de mi ego, donde amalgama sobre amalgama iba sosteniendo mi vida material. En cambio, hoy mi vida material no tiene, yo en ningún momento estoy pensando a ver cómo voy a hacer para pagar esto o aquello, porque son cosas que hay que hacerlo. Pero yo no estoy preocupado por eso, porque si yo estaría preocupado por eso, no estaría haciendo esto. Esto hay que entenderlo. Si yo estaría preocupado por las cosas materiales de mi vida, no podía estar a cargo de la jerarquía, muchachos. Eso está a cargo de la jerarquía. ¿Eh? Y una persona, escuchen esto que es importante, una persona espiritual es una persona muy rica en todo sentido, ¿eh? Porque genera abundancia todo el tiempo. Yo no creo en la pobreza. ¿Eh? La pobreza es una falta de conexión con la abundancia. Entonces muchas veces la gente confunde una persona espiritual que tiene que ser pobre.
El problema no es la riqueza, sino el amor. Entonces una persona espiritual puede ser inmensamente rica, y eso está muy bien, cuando no está pegado a eso. Si eso está bien, y si no está, también está bien. El problema es el apego, ¿eh? Y si la riqueza aparece en tu vida porque el alma es rica y el alma administra grandeza, el alma no viene a pasar hambre a este mundo, ¿eh? Porque si vos estás preocupado en una vida absolutamente tridimensional, en un aspecto absolutamente de resistencia, ¿no? En esa vida donde no puedes resolver tu vida material, donde estás bombardeado por las obligaciones, por esto, por lo otro, las deudas y todo ese caudal que te mantiene en una vida de supervivencia, es muy difícil que vos puedas desarrollar lo álmico, ¿eh? Es decir, lo álmico trae abundancia a tu vida, trae sanación, coherencia, inteligencia, conexión, confianza absoluta, estás conectado con la fuente. Entonces, ese es el paradigma álmico, el paradigma cuántico. Entonces, no hay conflicto. Cuando vos realmente te entregás al alma, ¿viste? Y el alma te va a llevar por el camino que ella quiere manifestar. Ella tiene que solucionarte absolutamente todos tus problemas del mundo material. Si no, sería una incoherencia. Eso no es el alma. El alma viene a manifestar el poder que ella tiene, el poder creativo. Imagínate, si pudo crear este universo y miles de este universo, ¿cómo no va a poder crear abundancia en tu vida? Sería una incoherencia. Eso no sería el alma, sería la mente, otra estrategia del ego para romper tu conexión. Esto es importante lo que digo, ¿no? Muy importante, y te lo agradecemos mucho, porque es una gran creencia limitante. Y yo quería agregar otra, bajo el mismo ejemplo que usó Benja. Tienes esta revelación, tienes que ir de tu trabajo, no te atreves, y tal vez llegas donde un amigo que tal vez comenzó por un camino ya y tomó esa decisión, y le va a decir, pero es que a ti lo que te falta es fe. Pero ahí nos metemos en otra palabra que también tiene un significado que está bien manoseado, por decirlo, y poco entendido, y que yo te quería pedir, Nahuan, si nos puedes ayudar como como de alguna manera entender lo que es la fe, porque es que te falta fe, pero basta con solo la fe. ¿Qué es la fe? ¿La fe tiene que ver con decisiones, con acciones, o es simplemente, de qué se trata esta fe? Está muy linda la pregunta, Seba, porque vos fíjate, yo no soy un hombre de fe, ¿eh? Yo soy un hombre de conocimiento, un hombre de certeza, ¿eh? Porque la fe siempre es algo que como uno no puede resolver o está en la ignorancia, tiene que tener fe, ¿cierto? Pero cuando vos empezás a un proceso de autoconocimiento, ¿eh? Y conoces lo que es el alma, conoces lo que es el modelo cuántico del universo, conoces su lenguaje, conoces la sincronicidad, conoces tu mundo interior, no trabajás en la fe, trabajás en la coherencia del conocimiento, ¿cierto? Si yo, Sebastián, pienso negativo, si yo actúo negativamente, si yo estoy anclado en modelos mecánicos en mi mente, por más que yo tenga fe que voy a cambiar el mundo, no va a suceder eso, no va a suceder, porque no basta con la fe. La fe es una abstracción donde vos podés refugiarte si querés, tu ignorancia se puede refugiar en la fe, no va a resolver tu problema. Yo soy un hombre de conocimiento, un hombre de coherencia, un hombre de certeza. Yo me manejo con la certeza y me doy cuenta que cuando yo me alineo al alma y de mi alma surgen pensamientos sincrónicos, pensamientos que se manifiestan en el campo cuántico, de abundancia, de sanación, de poder explicar todo esto, de que la gente pueda empezar a crear un mundo mejor. Cuando yo siento que ese alma empieza a generar semillas de abundancia en la vida, obviamente que cuando esa experiencia me llegue en el tiempo, van a ser acorde a eso que yo sembré. Y eso es certeza, eso no es fe. En cambio, si yo estoy sembrando pensamientos, sentimientos y emociones limitantes de miedo, de angustia, de depresión, por más que yo tenga fe que voy a cambiar, mi mundo va a cambiar, no va a suceder.
porque se llama lógica biológica. Lo que yo estoy colocando en el mundo, eso va a florecer. Y el universo se va a encargar de reflejarme aquellas cosas que yo estoy manifestando para que las pueda ver. Y las voy a vivir en el cuerpo, en el alma, en la mente. ¿Para qué? Para que me dé cuenta que ese modelo no funciona. Para que me dé cuenta que tengo que cambiar, que tengo que hacer un salto cuántico de un modelo totalmente disfuncional a un modelo, un arquetipo que pueda proyectar la manifestación de mi alma. Entonces, esto no es un proceso de fe, es un proceso de conocimiento. Está bueno eso. Yo escuchaba en una charla que vinieron a dar hace poco a seminarios espirituales, era sobre, tenía que ver con los ángeles, con la angelología, y ahí ella que nos vino nos habló de la certeza por sobre la fe, y que ahora lo vuelvo a escuchar de ti, Nawan, que me gustó mucho, porque ahí nos decía ella como que no es que tengo fe que los ángeles me van a ayudar, sino que tengo la certeza absoluta de que los ángeles existen, están aquí Bien. con nosotros, están en la... Y que me van a ayudar. Entonces tengo ahí la certeza y no la fe, y eso me gustó mucho y me ayudó mucho. Tal vez la pregunta que quería hacer yo era que, porque vimos tal vez como, que quiero como que profundicemos las cosas que nos impiden seguir ese llamado del alma, porque yo creo que muchas de las personas que estamos acá ya hemos recibido algún tipo de llamado de alma, porque si no probablemente no estaríamos acá, no estaríamos escuchando este tipo de contenido. Pero muchas de las personas que estamos acá sí recibimos tal vez un llamado álmico y no nos atrevemos por cualquier sea la razón a seguir ese llamado. Ya vimos el dinero como una de las grandes razones que nos impide, pero otra de las grandes razones que impide son como las presiones sociales, diría yo. ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá, mi jefe, mi hijo, mi hija, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo lidiamos con esas presiones sociales para seguir el llamado del alma? Está muy buena, Benjamín, la pregunta, porque es algo que todos lo hemos pasado, ¿no? Cuando empezó mi proceso álmico, yo me hice vegetariano, ¿no? Dejé el alcohol, las carnes, el cigarrillo, bueno, un montón de cosas, pero a partir de una conexión álmica, no fue algo que yo hice un proceso de supresión, no, sino que en el momento el alma me fue mostrando que las carnes rojas, que esto, bueno, hizo un montón de cambios dentro mío, que yo, en un proceso que duró más de un año, el proceso de cambio, ¿no? De alimentación, de un montón de cosas, y va llevándote. Y bueno, y hay un mundo ahí afuera, ¿cierto? Que cuesta que te entiendan. ¿Eh? Y ahí empecé a sentir el vacío de mucha gente que ya no me invitaba a un asado como se hace acá en Argentina, porque yo era como una espina irritativa en ese momento, ¿no? Y bueno, y empieza, digamos, el modelo social, empiezan a cambiar los gustos, empiezan a cambiar las charlas. Antes me interesaba mucho determinadas charlas, ahora no. Entonces, uno llega ahí a un cisma, hay una remodelación del lineamiento relacional. Y bueno, y hay que aceptarlo. Pero concomitantemente comienzan a aparecer otros modelos de personas que son atraídos por este lenguaje más profundo del alma, se arman otras sociedades, se arman otras comuniones, y algo más fuerte todavía es que nos empezamos a sentir, y esto es fuerte lo que voy a decir, que muchas veces las familias de sangre no son las familias espirituales. Donde vas a tener por ahí mayor repercusión de este cambio tuyo, va a ser en el núcleo de tu familia de sangre, ¿no? Y también hay que aceptar eso, ¿no? Que es muy duro esta parte. Pero siempre nosotros tenemos que tener una visión elástica sobre esto. ¿Eh? ¿Por qué es importante lo que voy a decir? Porque todo fundamentalismo es absolutamente nefasto. ¿Eh? Si yo por mi relación o por mi decisión me hago vegetariano, yo puedo comer al lado de una persona que come carne, no hay ningún problema. Nunca jamás le voy a predicar de que tiene que dejar o que tiene que hacer esto,
porque me transformaría en un fundamentalista. Porque esto hay que aceptar al mundo como es, y esta es una opción que mucha gente la toma y otros no. A uno le lleva más tiempo, a otros muchas vidas, y está muy bien. Entonces, respetar al otro, ¿no? Respetar al otro en la decisión que él tiene de su vida, y cada uno hacer su vida. Y por vibración, muchas personas se van a acercar a tu modelo y otras personas, por vibración, van a separarse de tu modelo, no porque sean mejor o peor, porque son distintas. Entonces te vas a encontrar, Benjamín, de pronto en un ámbito diferente, distinto, charlando aquellas cosas o hablando, ¿cierto?, de estos temas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo. Millones de personas no lo están viendo porque hoy domingo está el fútbol, está la carrera, está esto, y está muy bien eso, está muy bien. Y otras personas deciden por ver este seminario espiritual y disfrutan de esto, y está muy bien. Entonces son momentos de cada uno, la decisión del alma de, de conectarse con su propio lenguaje. No hay que ser fundamentalista en esto. Esto es algo... Muchas gracias, estaba muy, muy bueno ese concepto de, bueno, obviamente no ser fundamentalista y la visión elástica, que creo que es primera vez que lo escuchamos por aquí, así que ese queda ya marcado. Y también quería como complementar con la constante autoobservación para darse cuenta de que uno también estuvo hace 3 años, yo hace 3 años comía carne roja y hoy día no, entonces ¿cómo voy a yo juzgar a alguien que hoy día no lo hace? Entonces, el proceso de constante autoobservación creo que también es un lindo complemento. Yo quería irme a algo que dijiste antes que tiene que ver con la meditación y el silencio, y quería contarle una experiencia que tuve este fin de semana. Había lluvia de estrellas, así que manejé 2 horas y media, acampé a las afueras, una temperatura muy linda, y miro hacia arriba y un cielo estrellado, lluvia de estrellas toda la noche, y fue realmente como milagroso, se podría decir. Y ahí como que tuve varias realizaciones, pero una o la más grande fue, claro, con la ciudad. ¿Cuál es la metáfora aquí? En la ciudad yo no veo las estrellas, y si yo me hubiese quedado en la ciudad, durante la lluvia de estrellas yo no las hubiese visto, ya sea porque estoy en el celular o simplemente porque si miro arriba no se ve. ¿Y cuál es la metáfora ahí? Que en la ciudad representa el ruido, y a las afueras, donde no hay nadie, no hay ruido. Entonces yo te quería, y ahí pude sí ver las estrellas fugaces y dije, wow, tengo certeza, la vida es un milagro. Entonces lo que me dio a entender es que ese milagro, entre comillas, estaba ocurriendo para todos, pero solo algunos pocos se habían ido de la ciudad para poder verlo. Entonces, con esa historia, si nos podrías hablar un poco del poder del silencio para el mismo descubrimiento de propósito, y no solo descubrimiento, sino que la reafirmación cuando ya estamos o creemos que estamos recorriendo el camino. Bueno, la metáfora está increíblemente explícita, ¿no? Porque cuando estamos en la ciudad estamos en la mente, ¿no? La ciudad es la mente, ¿no? 70.000 pensamientos por día. Imagínate, Sebastián, 70.000 pensamientos por día, siempre los mismos. ¿Cómo puede ver las estrellas? Las estrellas son las posibilidades cuánticas que nos ofrece el campo cuántico en la mente que no está condicionada. Entonces, cuando yo, al yoga, al silencio de la meditación, ahí puedo ver la lluvia de estrellas. La lluvia de estrellas yo la puedo definir como la lluvia de oportunidades significativas. Es decir, el campo cuántico, que es el silencio, está impregnado de posibilidades infinitas, ¿no? Y puedo observar, desde el proceso de autoobservación, cuando la mente mecánica se calla, cuando el yo real, el testigo, el observador aparece, él puede elegir la mejor opción de todas, ¿no? Y es esta, ¿no? Esa estrella que trae para vos ese mensaje, esa estrella que solamente cae para vos, esa estrella que tiene un significado profundo que es capaz de modificar tu vida, tu espacio, tus creencias, es capaz de rescatarte de un laberinto mental en el cual estás atrapado, ¿no? Por una creencia o por una experiencia negativa. Entonces, esa estrella que es solo tuya,
la vas a ver en el silencio de tu meditación. Donde se apagan los ruidos de la ciudad significa se apagan los pensamientos. Esos 70.000 pensamientos por día que no te permiten ver absolutamente nada, que es solamente el monstruo mecánico que tenemos ahí, ¿no? Cuando operamos atrapados en el pasado o en el futuro. Y cuando nos alejamos de ese infierno, de ese laterío mental, ¿no? Que genera realmente un trastorno psicológico, emocional, mental, espiritual, de todo tipo, y nos retiramos al silencio del campo, hacia la meditación. Y en ese silencio aparece esa estrella, que es la mente cuántica, ¿no? Que se manifiesta en el aquí y en el ahora. Y esa manifestación del aquí y el ahora es una joya, es la expresión más genuina de lo que sos, de lo que fuiste y de lo que serás siempre. Y en ese momento aparece, ¿no? Y estar conectado con esa fuente, un momento, una huella que deje de conexión, transforma tu vida, ¿no? Entonces ahí está el verdadero sabor de tomar esa decisión, ¿no? Como dijiste, Sebastián, de irme al campo, irme a la meditación como camino. Y acá les quiero hacer una aclaración para muchas personas que me consultan el tema de la meditación. Muchos no pueden sentarse como el oriental, permiso. Están muy conectados con esta vida de correr y correr, les es una tortura sentarse en silencio. Entonces, eso no impide que podamos hacer una meditación dinámica. ¿Cómo es la meditación dinámica que yo les aconsejo? Que puedo generar silencio también. Aquello que yo tenga que hacer, lo hago, pero estando presente. Es decir, si estoy cocinando, estoy ahí, aquí y ahora. Si estoy manejando mi auto, estoy manejando, pero estoy ahí, presente. Estoy haciendo el trabajo que tenga que estar haciendo, lo estoy haciendo presente. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Convocando el silencio de la mente cuántica como observador, como testigo. Eso transforma todo a mi alrededor. Es decir, aquello que estoy haciendo le estoy dando una jerarquía porque lo estoy haciendo consciente. Traer la conciencia al aquí y ahora de la mente cuántica es una profunda meditación dinámica que nos abre oportunidades infinitas para que ella pueda manifestar su nivel. Entonces, la meditación la podemos hacer en el silencio de la cueva, en el silencio de la abstracción, en la posición yógica, con una musiquita, para mucha gente que puede hacerla de esa forma. Hay otras personas que les es muy difícil. Hagamos la meditación dinámica. Aquellas cosas que la hagas, las haces presente, aquí y ahora. Y la mente cuántica desciende porque no va a operar en pensamientos del pasado ni proyecciones del futuro, sino que va a estar en el aquí y ahora. Y ese estar en el aquí y ahora transforma nuestra vida. Wow, qué lindo lo que nos dices, porque además es una herramienta tan práctica y que incluso para la persona que sí se le da la meditación sentado con música o como sea, siempre aún así la meditación dinámica es una práctica que nos tenemos que recordar y recordar y recordar cuando estoy lavando los platos. Me tengo que recordar, para mí la que más me cuesta, por ejemplo, es estar en ese estado de presencia manejando. Ahora yo saqué mi licencia hace muy poco, entonces recién estoy empezando a manejar, entonces a veces entran los miedos o recién encontrándome con lo que es que alguien se te cruce, porque tal vez alguien que ya lleva más tiempo puede tener más controlado eso. Pero entonces estaba pensando, como que cuando lo decías, para mí en mi caso, ese sería un ejercicio muy lindo, es ir en el auto, poder estar ahí con esa presencia. No sé si quedó pegado, espero que no, ahí volvió. La pregunta que quería hacer yo es que un concepto clave que menciona es como esto de la mente cuántica o las posibilidades cuánticas o esta palabra
que a veces se asocia mucho hoy en día como con la física cuántica, que pareciera ser algo tan difícil, la teoría de las cuerdas y estas ecuaciones matemáticas de páginas y páginas para poder entender lo que es la cuántica. Pero pareciera ser que entender lo cuántico no necesitamos ir a una universidad y estudiar física cuántica. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo cuántico, esto de lo que nos hablas? Claro, Benjamín, está muy bien la pregunta porque obviamente a mí me encanta la física cuántica, pero no soy un físico. El modelo cuántico es lo que me apasiona. Eso es, el modelo cuántico. Y para vivir el modelo cuántico no necesitas ser un físico cuántico, sino comprender algunas cosas en neurociencia que son importantísimas. Por ejemplo, primer concepto de esta visión. Y yo pregunto, ¿es el cerebro el que piensa? Entonces hay neurocientíficos que entran en pánico. ¿O qué es la conciencia? Cuando a un neurocientífico yo le pregunto, ¿qué es la conciencia? Bueno, entran en un balbuceo porque entran en un paradigma complejo, ¿no? Entonces, a esto es lo que yo me refiero. Yo no necesito ser un físico cuántico para comprender el universo cuántico. Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, él lo define. Él define la conciencia y dice, detrás de la conciencia no hay nada. Solo es conciencia. Entonces, si nosotros somos esa conciencia, el entendimiento nos lleva a esta simple ecuación. La realidad que yo vivo dentro de un campo de energía y de información llamada la burbuja holocuántica es un campo ovoide donde mi realidad sucede. En ese campo está sucediendo mi realidad. Ese campo es la sumatoria de todos mis vehículos, desde el vehículo físico, etérico, el vehículo emocional, mental superior, búdico, álmico, monádico, diádico, 7 campos de manifestación. Son vehículos por los cuales expreso potenciales interiores. Esos vehículos me dan la capacidad de poder pensar el cuerpo mental, ese campo de vibración, se manifiesta en un pensamiento, un evento cuántico que el cerebro decodifica para que nosotros seamos conscientes de ello. Pero creer que es el cerebro el que piensa y que los procesos cognitivos surgen de él, que la memoria está en el soma, o sea, en el cuerpo o en las dendritas de la neurona, entonces sería una visión muy nefasta porque el día que el cerebro muere no queda más nada. Es decir, la conciencia es algo que utiliza los medios físicos para manifestarse. Entonces, estas son las cosas que tenemos que aprender. La realidad que nosotros vivimos todo el tiempo la creamos nosotros, desde un modelo mecánico, cuando estamos anclados en la mente básica, en la mente de supervivencia, crean siempre la misma realidad. O sea, la realidad que surge allá afuera es una proyección del observador. Cuando esa realidad me es disfuncional y me doy cuenta de ello, porque me lo refleja el universo, yo puedo cambiar el modelo, un modelo absolutamente básico, lineal, tridimensional y de supervivencia, a un modelo cuando empieza a aparecer dentro mío la mente cuántica. No está anclada ni en el pasado ni en el futuro, opera aquí ahora y le da origen al observador, al testigo. Y ese testigo, el alma o el yo cuántico, es capaz de crear una realidad funcional a nuestra vida, digna vida. Entonces me tengo que dar cuenta de estas cosas, que la realidad que estoy manifestando la estoy creando algo dentro mío, ya sea el ego metido en conceptos mecánicos, dogmáticos, históricos, que crea realidades disfuncionales hasta llegar a ser realidades biológicas, enfermedades, síntomas, crisis, etc. O cuando hay algo realmente profundo dentro mío, un yo mucho más profundo que el egoico y puede crear realidades funcionales, realidades de abundancia, de creatividad. Entonces, estas son las cosas que hay que saber. No hay allá afuera, esto es importante, porque la gente
tiene una estrategia y dice, cuando las cosas me van mal, son las pruebas que me pone la vida. Y eso lo escucho en toda charla. No existe nadie allí afuera que ponga pruebas. Todo lo que nos sucede lo creamos nosotros, desde una visión limitada, el ego, o desde la visión ilimitada del ser. Así que la estrategia de que son las pruebas que me pone la vida no es real. Nosotros todo lo que nos sucede lo estamos creando todo el tiempo. Este es el modelo cuántico. Y el universo lo refleja. Lo refleja a través de hechos, de circunstancias, a través de personas que atraemos. Somos atractores cuánticos. A través de personas que atraemos como espejos que nos van manifestando muchas veces las distorsiones de nuestra mente. Entonces sabemos que ese universo y esto que estamos viendo acá adentro es la misma cosa, ¿no? Que nos va mostrando el camino por donde nosotros transitamos. Entonces, conocer la dinámica del universo y conocer la dinámica en el autoconocimiento nuestro puede generar una base, un umbral, donde nosotros podemos encontrar los elementos para trascender esta vida material. Esta es la importancia del modelo cuántico. Qué buena, muy buena. Ese concepto también, tal vez la primera vez que lo vimos como más en profundidad con Seba y en seminarios espirituales fue en el libro de Joe Dispenza, de Deja de ser tú, donde habla sobre el campo de las infinitas posibilidades. Así que si también les gustaría profundizar en ese tema, ahí hay un recurso que es muy bueno, que es muy interesante, así que eso recomendado. Pero cuando te escuchaba hablar, Nahuan, por ejemplo, de esa creencia de que Dios que la vida nos está poniendo una prueba cuando nos va mal, y me empecé a autoobservar porque me di cuenta que esa es una creencia que yo llevaba muy arraigada, que viene, por ejemplo, nosotros crecimos en una familia judía bastante ortodoxa, y ahí se ocupa mucho la historia, por ejemplo, del sacrificio de Isaac en Génesis, para explicar como esa historia como base de la creencia de que Dios nos pone pruebas. Entonces es que cuando le estaba yendo mal era que Dios le estaba poniendo las pruebas a Abraham. Entonces esa historia está tan arraigada en nosotros y en tal vez todas las personas que venimos de un contexto judeo-cristiano, y me di cuenta que obviamente me quise aferrar a esa creencia cuando dijiste que no era así, porque es como me quiero aferrar porque está tan y me hace sentir bien. Tener esa creencia me hace sentir muy bien porque me hace sentir como, ok, si tengo esto, ok, me pasa algo malo, y creé toda esta estrategia mental. Pero es muy bueno lo que dices, como para ir rompiendo ahí estas creencias y ir rompiendo con las estrategias mentales. Así que estuvo muy bueno eso como para mí en mi reflexión personal. Seba, no sé si tú tienes una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, gracias por el pase. Tiene que ver con que, bueno, yo desde que comencé por este camino, tal vez cuando comienza la noche oscura y comienza este camino de despertar, yo me di cuenta, identifiqué que una de las grandes herramientas que habían a mi disposición era buscar aquello que me hacía sentir incómodo e ir a luchar por ello, o sea, ir a romper, ir a salir de la zona de confort. Por ejemplo, yo le tenía un poco de miedo a correr, porque siempre era como, a pesar de ser flaco y todo, siempre era el último en las carreras en el colegio, o sea, me ganaba cualquiera. Entonces generé un trauma y dije, ya, me voy a inscribir una maratón y la voy a correr, y fui rompiendo los miedos. Y en eso últimamente, en el pasado y justo hoy día lo volví a retomar, que tiene que ver con las duchas de agua fría, que es como para romper con esa mente como que está así automatizada. Y eso me hace llegar en conclusión a el poder de la fuerza de voluntad. Porque una cosa es la crisis álmica, que te va a llegar tarde o temprano, y luego la fuerza de voluntad. Yo te quería preguntar ahí, Nahuan, si nos puedes ayudar a entender un poco cómo funciona la fuerza de voluntad, qué rol tiene y de qué se trata realmente esta voluntad o casi que libre albedrío. No sé si podemos complementar por ahí. Bueno, yo le voy a dar mi visión, ¿no? Donde la fuerza de voluntad realmente no es tan importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que llegar a romper los paradigmas, ¿no? Cuando yo tengo que empezar a discriminar qué es lo real y qué no es lo real, la fuerza de voluntad
el intelecto, lo racional, no me sirve. Entonces yo tengo que buscar al interior mío, a través de una conexión totalmente diferente, que viene a través del mecanismo intuitivo. El de intuición, por ejemplo, es un proceso no volitivo, no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Opera en un nivel superior, yo lo llamo el nivel búdico de la existencia. Es un nivel muy alto, porque no está anclado en las memorias, está más allá. ¿Dónde vive esta fuerza real? ¿No? Entonces esta fuerza real se manifiesta como una fuerza intuitiva, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual yo trabajo, ¿no? A través no de la fuerza de voluntad, sino la conexión más profunda con el nivel intuitivo de la naturaleza, el nivel búdico. Entonces la fuerza de voluntad es una herramienta egoica fantástica. Para el ego, la fuerza de voluntad logra cosas increíbles, pero se lleva puesto tu vida, tu tiempo, tu sueño, tu salud, pero logra ciertas cosas, ¿cierto? Con la voluntad. Logramos muchas cosas, pero en el nivel de la trascendencia, la fuerza de voluntad es poco significativa. Acá lo que tenemos que entender es la conexión, es decir, el salto cuántico, desde un modelo disfuncional a un modelo totalmente pleno donde se pueda manifestar esa conexión. Entonces volvemos a repasar para que no quede, porque todos aluden de la fuerza de voluntad, la importancia que tiene. Sí, en un nivel tiene importancia la fuerza de voluntad, pero en el nivel trascendental la voluntad no me lleva a esa escala superior de la conexión intuitiva. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió muy bien y también te agradecemos por otra creencia limitante que fue también puesta en tela de juicio. Eso Otra es más que creencia. me gusta más, Seba, eso, que puesta en tela de juicio más que derribada, porque si no, porque nosotros tenemos que experimentarla por nosotros, como que ya, ok, tengo esta creencia, Nahuan me presenta con esta otra visión y ahora me toca a mí experimentar qué es lo que resuena Claro. conmigo en mi conexión, porque si ahora yo me voy, lo que dice Nahuan es la verdad, es toda la verdad, pues simplemente se va a convertir en otra creencia más. Entonces está buena esa palabra que ocupaste, Correcto. Seba, de poner en tela de juicio como una palabra más adecuada. Con eso, Nahuan, ya yo creo que nos estamos acercando al cierre. Y tal vez volviendo al título original del seminario, que es el propósito de tu vida, creo que es bueno terminar con la pregunta, una de las preguntas que más nos llegó y que más llega es, Nahuan, no sé cuál es el propósito de mi vida, ¿qué hago? Bueno, eso es una de las grandes limitaciones de las personas, ¿no? Que aún no se ha manifestado. Y una de las grandes consultas que me hacen todo el tiempo, ¿no? El propósito de la vida realmente sería, para mí, lo podía definir como el florecimiento. ¿eh? Es el florecimiento que le da sentido a la encarnación. He venido a este mundo a florecer en una montaña infinita de potenciales que trae el alma. Piensen esto, el alma nunca ha sido creada, porque si tuvo un principio tendría un fin. Es eterna. ¿eh? Los niveles de la forma de interpretar la eternidad son conceptos, es muy difícil, pero bueno, vamos a tratar de salir de la mente conceptual y vamos a hablar de la eternidad. Eso eterno, por alguna manera muy compleja que no puedo desarrollar ahora, se circunscribe y está siendo una experiencia humana por muy poquitos años, muy poquitos años. Es como un fragmento de vida. 90 años, 80 años, es un pincelazo y viene con un propósito. Cargada de eternidad, cargada de sabiduría infinita e inteligencia que ha podido crear este universo que ustedes ven ahí, y piensa que no somos co-creadores, como decimos. Somos co-creadores, otra vez la dualidad.
Hay un creador allá afuera y nosotros. Otra vez la dualidad. Otro paradigma que hay que empezar a romper. Entonces, si hablamos de unidad, estamos hablando que el Dios creador está acá adentro. ¿Ok? No es ese barbudo colgado en la nube que no sé cómo se sostiene allá arriba, con la libreta castigando a la gente. Esa divinidad está ahora haciendo esta experiencia dentro nuestro, ¿no? Y sabe mucho, sabe. Y está esperando el momento a través de la crisis existencial de manifestar su contenido, ¿no? Solo hay que dejarla, que surja y venga a cambiar nuestra vida, ¿no? Y a manifestar su verdadero propósito. Pero veamos esto. Cuando ella manifiesta, y esto es fundamental, cuando ella manifiesta su propósito de grandeza, de inteligencia absoluta, ¿qué es lo que está haciendo? Es el Dios vivo que se está expandiendo a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué las galaxias cada vez se alejan más y a mayor velocidad? ¿No será que la conciencia del Logos sigue expandiéndose así eternamente? Porque si no se expandiera estaría muerto, sería un Dios muerto. Este es el infinito. Y en cada experiencia humana, esa conciencia vuelve a la fuente, al océano de vida, y suma su experiencia personal y se funde en el gran océano de la vida. Esa conciencia se expande infinitamente. Es muy difícil eso entenderlo, pero eso le da sentido y propósito. Se van creando universos cada vez más complejos, más complejos, más complejos. Esta Tierra es simplemente una parte de un gran proceso cósmico de aprendizaje de la conciencia. Y ahora estamos pasando por acá. Y vamos a seguir creando mundos cada vez más complejos para desarrollar cada vez más esta conciencia maravillosa que hoy está haciendo esta experiencia en todos nosotros. Ese es el verdadero sentido de la vida. Y cuando eso sucede, a eso le podemos llamar el despertar de conciencia cósmica, el florecimiento final de nuestra búsqueda. Muchas gracias de corazón. Ha sido un seminario muy revelador, yo creo, para muchos. Me recordaba lo último que dijiste, cada palabra que decías, la famosa frase que dijo un gran maestro hace como 2000 años: la verdad os hará libres. ¿Y a qué creen que se refería eso? Al autoconocimiento. Porque si yo conozco lo que soy, soy libre porque sé que soy eterno. Y sé que mi propósito, como es el mismo que el de todos los demás, en mi diversidad, en yo descubrir mi flor, en hacer que mi semilla florezca, me uno a esta unidad. Si me conozco, soy libre porque sé que soy amor, sé que soy polvo de estrellas, sé que soy parte de esta eternidad. Y a eso se refería: la verdad os hará libres. El autoconocimiento nos lleva a la libertad. El autoconocimiento nos lleva a la certeza, que recién ahí se podría decir que es fe. Ahí la fe es la certeza de que el amor existe. La fe es la certeza de que somos hijos de Dios, llamémoslo como queremos llamar. La fe es esa certeza de que saber qué es lo que soy. Así que en nombre de toda la comunidad vamos a abrir el chat, pero de todas maneras te queríamos dar unas últimas palabras. La última palabra para que compartas lo que quieras, Nahuan, si quieres contarnos también. Yo puedo compartir la página web también de Intihuaca si quieres, lo que quieran ahora. Una última palabra de cierre y muchísimo agradecimiento de parte de todos nosotros. Bueno, primero lo que quiero decirle, agradecerle lo que están haciendo, me encantó, los dos hermanos tienen una concepción de la vida brillante, realmente, ¿no? Son esas antorchas que desde este momento se necesita tanto, ¿no? Momento coyuntural planetario, por eso quiero apoyar a este programa las veces que ustedes necesiten, humildemente una visión desde este plano para acompañarlos, ¿no? Me han enseñado muchísimo, es riquísimo el material que ustedes operan y manejan. Son dos muchachos jóvenes con almas muy viejas, que vienen a traer
el sentido de la vida, ¿no? Realmente como antorcha. Y eso me hace muy bien, me da mucha esperanza, soy un hombre grande, ¿no? Y que personas jóvenes estén en ese nivel es enriquecedor, ¿no? Da mucha confianza. Así que tengan esta palabra mágica que es la confianza en el alma, ¿eh? Que ella es la que le va a dar el toque de gracia, el color, la danza, la celebración para darle sentido a esta vida, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y por toda la gente que estuvo presente formando una gran comunidad álmica. Namaste. Gracias, realmente. Muchas gracias. Voy a darle el cierre a YouTube y después nos quedamos aquí en Zoom unos Eso. minutitos más. Y muchas gracias a todos los que nos vieron por YouTube. Ahí voy a